próximo gobierno, cualquiera que sea, va a tener serios desafíos macroeconómicos. Cuanto más avanza la enfermedad económica, más complicado es curarla. Y yo no creo que este gobierno tenga las condiciones políticas, las condiciones técnicas, como para enfrentar la dimensión del problema que estamos viviendo. El impacto de la nueva calificación crediticia que nos dan como país y nuestro nuevo riesgo. Estamos en vivo en esta oportunidad con mi querido Gonzalo Chávez, uno de los mejores economistas de Bolivia, y vamos a tener un espacio muy interesante donde vamos a compartir ideas sobre la economía actual, lo que estamos viviendo en Bolivia y todo lo relacionado a lo que se viene en el corto plazo, en el mediano plazo. Gonzalo, recién nos han bajado la calificación. Ahora estamos de CCC menos, peor de lo que ya veníamos, ¿no? Esto nos va a generar un montón de dificultades más grandes. Los inversores internacionales van a estar con muchos más miedos, los intereses de los préstamos van a estar mucho más elevados. ¿En qué situación nos va a dejar esta calificación o esta nueva calificación que nos han dado como país? Mira, esta calificación pues es la más baja después de 21 años que Fritz hace este tipo de análisis para la economía boliviana. Y está reflejando sin duda alguna todos los desajustes macroeconómicos que la gente en el día a día lo ve en los mercados o en las acciones de las empresas o cuando no encuentras combustibles. Y en realidad lo único que hace esta calificadora de riesgos es colocarle un número a este enorme grado de insatisfacción, crisis económica, incertidumbre, falta de futuro que está dejando pues esta situación económica muy complicada. Entonces va a tener un efecto muy complejo, especialmente en los inversionistas extranjeros, que ciertamente pues van a pensar 2 veces antes de venir a Bolivia, y también de los prestamistas, que si te dan dinero, lo van a hacer a tasas de interés mucho más elevadas. Pero también esta calificación va a los radares de los inversionistas, empresarios y consumidores locales. Todos en general, en un primer momento, lo que hacen es adoptar una posición de waiting and see, de mirar y esperar para ver qué va a pasar. Eso hace que el consumo baje, la producción se contraiga y no haya más inversión privada, sobre todo. Entonces, es una situación donde lamentablemente la economía pues se para y los indicadores macroeconómicos se complican más aún, ¿no? Terrible, terrible lo que nos depara el corto tiempo inclusive, ¿no? Estamos con riesgo de default técnico, ¿no? Creo que esto es lo más bajo a lo que podemos caer. ¿Qué puede significar que lleguemos a eso con todo lo que estamos viviendo ahora? Mira, el riesgo de no pagar la deuda es muy elevado. Este 2024 se lo hizo, yo creo que con las justas, ¿no? Entonces, si Bolivia no consigue los dólares suficientes, si las exportaciones no se recuperan, si el gobierno no es sensato y corta gasto público, si el gobierno no es capaz de contraer la base monetaria para no financiar un exceso de gasto que tiene el gobierno en los últimos 12 años, pues estás caminando en una cornisa, ¿no? Y en cualquier momento, pues el gobierno se va a ver en dificultades de conseguir recursos para poder pagar su deuda. De hecho, ya ha vendido buena parte del oro que teníamos de las reservas internacionales en dinero. Existe muy poco, como 50, 60 millones de dólares, y ahora con el nuevo presupuesto general del Estado, que no ha sido aprobado por la Asamblea, sino directamente por el Estado, el gobierno tiene la posibilidad de empeñar las otras 22 toneladas de oro que existe. Entonces, si es que no se da un flujo significativo de dólares para Bolivia, ya sea porque mejoran las exportaciones, consigues préstamos, consigues inversión extranjera directa o ahorras los dólares que utilizas para el tema del subsidio a los hidrocarburos, pues en los próximos meses podrías estar en una situación donde el gobierno no puede pagar sus cuentas, ¿no? Países como Argentina, como Ecuador, en años anteriores han pasado por esto y han generado hiperinflación, por ejemplo, en sus economías. Nosotros ya estamos con una inflación terrible. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir en Bolivia como para podernos proteger de esta situación? ¿O el gobierno qué debería hacer para que esto pueda salir adelante? Mira, el tema de la inflación, como tú sabes muy bien, se ha descontrolado en Bolivia,
pero todavía estamos muy lejos de lo que puede ser una hiperinflación. Bolivia en 1985-86 sufrió una hiperinflación. Eso significa más de 50% por mes durante 2 o 3 meses, y esta hiperinflación en Bolivia llegó a 8.000%. No estamos muy lejos de eso todavía, lo que no significa que la inflación no sea un problema. La inflación en el 2024 ha estado muy cercana al 10%, 9.97%, la inflación de alimentos como 15.4%, y la inflación que enfrentan las empresas, por ejemplo, que mide el índice de precios al por mayor, el IPM, pues ha estado superior al 10%. Y si agarramos el IPM, el índice de precios al por mayor, de importados, esa inflación llegó al 26%. Entonces, estás frente, yo diría, a un curso de inflación sumamente peligrosa que muy fácilmente puede derivar en una inflación alta, y ojalá que no, pero en el mediano plazo podría convertirse en una hiperinflación si es que no tomas medidas urgentes en los próximos meses. Y eso pues básicamente depende del gobierno, pero ellos tienen una lectura de que la inflación es resultado de la lucha de clases o de conflictos distributivos solamente, y que es una conspiración de caseritas, que es una conspiración de importadores, de contrabandistas, de la logística. Es una lectura muy parcial y asociada a que estos serían saltos en la inflación, pero no ven ya la inflación como un fenómeno monetario que se ha ido consolidando en los últimos meses, porque el gobierno, como no tiene cómo financiar un déficit público que lleva 12 años, que el año pasado, 2024, puede ser que haya estado alrededor del 12% negativo del PIB. Lamentablemente no hay los datos, eso es lo que se estima. Para este año ha proyectado menos 9.2 negativo del PIB también. Entonces, como no puede financiar ese hueco entre los gastos y los ingresos, en los últimos años el gobierno está utilizando el crédito neto del Banco Central de Bolivia hacia el Tesoro General de la Nación. Esto es una forma de financiamiento monetario, es lo que nuestros abuelos llamaban la emisión inorgánica de dinero. Sin embargo, en términos contemporáneos, esta emisión ahora se hace con un QR, esto se hace con transferencia electrónica, es mucho más fácil. Por lo tanto, este financiamiento sin respaldo del Banco Central de Bolivia hacia el Tesoro General de la Nación está generando una expansión monetaria. Y como del lado de la producción estamos parados y hay menos importaciones porque el dólar está más caro, tú estás teniendo también un fenómeno de inflación por el lado monetario. Entonces, no creo que este gobierno cambie su perspectiva en los próximos 6 meses, más bien van a continuar con medidas parche, con posponer las decisiones, con maquillar las cifras macroeconómicas, y habrá que esperar qué tipo de gobierno, ¿no es cierto?, tienes a partir de agosto, a ver qué pasa con las elecciones, y sobre todo hay que ver que no empeoren las condiciones macroeconómicas que ya están muy difíciles, ¿no? Porque caso contrario, el gobierno va a tener, el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a tener serios desafíos macroeconómicos, y lo peor, cuanto más tiempo pospones ajustes que tienes que hacer fuertes al patrón de desarrollo, al modelo económico, más difíciles van a ser. Entonces, cuanto más avanza la enfermedad económica, más complicado es curarla, ¿no? Entonces, estamos ante esa situación, y yo no creo que este gobierno tenga las condiciones políticas, las condiciones técnicas, como para enfrentar la dimensión del problema que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tú lo dijiste al principio, ¿no? A ver, hay formas de poder ir contra todo esto, y lo tendría que hacer el gobierno, y yo concuerdo contigo, no creo ni siquiera que el gobierno tenga pensado hacerlo, ¿no? Convengamos que, como tú dices, van a tapar todo con parches, y el gran desafío viene para el siguiente gobierno, a ver si es del mismo partido, es un nuevo partido, pero esos la van a tener negras, me parece a mí. Yo lo que siempre comento, querido Gonzalo, cuando hablo de este tema de la situación actual, porque hemos tenido varios programas
acá en Capitalistas. Siempre tratamos de tocar temas diferentes, pero de una u otra manera el tema de la situación económica de Bolivia aparece en cualquier capítulo. Hemos tenido a una comerciante del mercado de abasto contándonos sobre la canasta familiar, sobre los productos, los precios, lo caro que están llegando los precios, porque no solamente es la inflación, hay otros factores, la devaluación, la falta de divisas, todo esto ha afectado de sobremanera a diferentes áreas, ¿no? Ella nos contaba que, por ejemplo, le llegan mucho más caras las frutas, las verduras, pero inclusive hay un tema del transporte, porque claro, como no hay diésel, no hay gasolina, le suben el precio del transporte y todo esto afecta de sobremanera, ¿no? Entonces, siempre nos encontramos con esta parte en nuestro programa y siempre la tocamos bastante. Pero a mí me gustaría, creo que conocemos el desarrollo de lo que ha estado pasando los últimos meses, sabemos un poco a dónde va. A mí me gustaría contarle a la gente desde el ángulo de un economista con tanta preparación como la que tú tienes, ¿qué le dirías tú a la gente para protegerse? En este programa hablamos mucho de inversión en lugar de ahorro. Yo hablo mucho de inversión con el otro presentador que tenemos, que es Francisco, inversiones en bolsa, inversiones en criptomonedas. ¿Qué instrumentos más tú recomiendas a la gente para que se pueda proteger de toda esta situación? En ese contexto, si tienes mucha fe y tienes algunos recursos, pues son momentos donde hay que manejarse con mucha prudencia, hacer inversiones que preserven activos. Ahí está toda la idea de comprar inmuebles, departamentos, casas, terrenos, los que pueden. Hay mucha gente que sigue insistiendo por tradición tener divisas, dólares, euros, que si bien están más caros, pues los podrías obtener. El tema es de dónde vas a poder sacar dinero para comprar ese tipo de activos. Ciertamente ha surgido de manera todavía preliminar el tema de las criptos. En términos empresariales, pues es el momento de ser muy cuidadoso, cauteloso, de hacer lo que hace muchos años se llamaba el fine tuning, de ir viendo ingresos, gastos todos los días, ser cuidadoso, de manejar tus activos con cuidado, de buscar nuevos mercados, de redimensionar tus costos, de pensar en productos inclusive nuevos que se adapten mejor al momento de la crisis. Si tus productos eran muy caros, de repente hacer un producto menos caro. En fin, hay decenas de opciones, digamos, que son básicamente de sobrevivencia, de resiliencia frente a un contexto macroeconómico sumamente delicado. Hay, yo diría, mucho más problemas que soluciones, que alternativas, pero estas segundas hay también. En estos momentos de crisis, mucha gente ha podido hacer dinero en otros países, básicamente transando con monedas o protegiendo su patrimonio con inversiones, diversificando inversiones. En fin, son momentos donde, además de rezar, pues tienes que diversificar sobre todo tus inversiones y tus gastos, ser muy cuidadoso con los precios, negociar muchísimo con tus proveedores. Si eres una empresa que puede, por ejemplo, producir localmente algo que se importa de afuera, puede ser una alternativa también interesante. Sobre todo, digamos, tener un control muy cercano de las variables macroeconómicas, conocerlas, de alguna manera tener tu economista de cabecera, que en este caso podría ser yo, ¿no es cierto? Entonces, en fin, ¿no es cierto? Tienes que trabajar en el cortísimo plazo para evitar que la inflación te golpee, las devaluaciones te compliquen tus importaciones, buscar productos de insumos nacionales, jugar un poco con tus activos financieros, buscar nuevos proveedores, en fin, ¿no es cierto? Requiere, por supuesto, una visión gerencial mucho más flexible, inteligente y sobre todo que entienda que también en los momentos de crisis hay oportunidades, ¿no? Sí, sí, esa parte es la que yo más... Fíjate que a mí me dicen que soy el único loco que está contratando gente en Bolivia. Acabamos de armar un proyecto acá que es justamente en el cual estás como invitado, que se llama Una Gran Escuela y
Yo creo que, como tú dices, hay oportunidades en tiempo de crisis. Para mí, una de las inversiones más importantes es justamente el conocimiento. Te voy a tomar la palabra con tenerte como economista de cabecera, porque nos va a hacer falta. Nosotros aquí estamos simplemente gastando y gastando, pero con un proyecto muy sólido que creo que va a funcionar muy bien, que tiene como impacto poder enseñar el aprendizaje. A mí me parece, yo doy unas clases de educación financiera y entre las cosas que siempre les enseño a los chicos es que el aprendizaje es una inversión, ¿no? Peor en esta época que estamos con tantos retos, ¿no? Imagínate no tener el conocimiento para poder incluso pensar en cómo solucionar estas cosas, ¿no? Sí. En tiempos de crisis yo estoy totalmente de acuerdo, una de las mejores inversiones es en capital humano, ¿no? Porque puedes invertir en criptos y de repente ocurre algo en el mundo y las criptos se van al suelo, puedes invertir en un terreno y de repente hay un terremoto, se entra el agua, o tu departamento se devalúa porque al lado ponen un karaoke, o tu producción también tiene alguna dificultad, ¿no? Si los riesgos son muy elevados y diversos en diferentes áreas. Pero cuando inviertes en capital humano, si bien no se ven retornos inmediatísimos, esa es una inversión que te va a generar innovación, creatividad, visión estratégica. Invertir en capital humano es absolutamente central, ¿no es cierto? Porque muchas de las salidas que puede darse una empresa o una persona están asociadas a pensar fuera de la caja, a ver bajo el agua, ¿no es cierto? Como oportunidades de negocios o como oportunidades de inversión, y eso en gran medida te lo va a dar mayor conocimiento, mayor capital humano. Entonces, la mejor inversión en tiempos de crisis, sin duda alguna, es la educación, es el capital humano. Y no solamente, digamos, a nivel individual. Yo estoy hace ya tiempo proponiendo y en algunos semanas voy a hacer una presentación, voy a hacer una propuesta de desarrollo para el país que se basa sobre todo en repensar el patrón de desarrollo y centrarlo en el capital humano, en la educación, ¿no? En la educación, correcto. Yo he visto, Gonzalo, que tú también tienes tus alumnos, he visto que das clases. Nosotros estamos con un proyecto también de generar educación financiera, sobre todo. Ahí te toca un tema porque yo soy fiel partidario y es algo que yo vivo peleando. Yo creo que todo este tema de las inversiones, la educación financiera, pero la educación financiera no desde el lado de ahorrar en el chanchito como nos enseñan desde niños, sino aprender herramientas, aprender instrumentos para invertir. Yo creo que deberían enseñártelo desde el colegio. Hay muchos mitos en Latinoamérica, no solamente en Bolivia. En Latinoamérica es el 2% de la población invierte en bolsa de valores, en ETFs, en commodities, en bonos, ahora en criptoactivos. Pero en los Estados Unidos es impresionante cómo más del 56% de la población invierte. Hay chicos que desde los 15, 18 años ya tienen sus carteras diversificadas en acciones de la Bolsa de Valores americana. Y es algo cultural, ¿no? Yo nací en Venezuela, por ejemplo, el otro día lo comentaba aquí en un programa. Tengo amigos míos que a raíz de la situación económica en Venezuela han ido corriendo a los Estados Unidos a vivir, a buscar una oportunidad. Ahora les va muy bien y son personas que ahora constantemente de su ahorro mensual, de su ganancia mensual, ellos utilizan una parte para su inversión en bolsa, ¿no? Entonces, yo, conversando contigo, entendiendo que tú eres un gran profesor, porque además veo cómo te comentan tus alumnos y veo que tienes un gran agrado por dar cátedra, dar clases. ¿Cómo consideras? Yo también tengo un proyecto, nosotros quisiéramos implementar mucho más la educación financiera desde los últimos cursos del colegio, ¿no? Ahí hay un potencial enorme en que nuestros chicos, desde jovencitos, salgan con una mentalidad de inversionistas, una mentalidad mucho más ganadora. A mí me hubiera encantado que en la universidad, yo estudié publicidad, pero creo que en todas las carreras te deberían poner una parte de inversiones, ¿no? O de mentalidad financiera, no sé, hay que ver cómo darle el nombre a la clase. Pero ¿cómo ves tú toda esta parte? No, sin duda alguna, yo creo que la inversión en capital humano, el tema financiero es vital, pero también yo creo que es un tema de desarrollar emprendedurismo, es algo que se aprende también, ¿no? Es algo que uno nace y soy emprendedor, ¿no? Eh,
Yo creo que desarrollar el espíritu emprendedor en los jóvenes es una tarea bastante compleja, pero hay que hacerla, desarrollar todo lo que tenga que ver con temas financieros, con temas de liderazgo, con temas de negociación, es decir, todo lo que se conoce como los soft skills, ¿no? Que Sí. son muy vitales para que tomes decisiones. No todos somos Steve Jobs, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que el 99% de las personas desarrolla sus espíritus emprendedores invirtiendo en educación, preparándose, teniendo un mayor stock de capital humano. Eso es clave, ¿no? Y eso hay que, además, no solamente pensarlo en los colegios, las universidades, que es el camino tradicional. Yo creo que si una sociedad se pone la meta o la misión de conquistar el planeta educación, que esa es mi idea básica, Bolivia ha estado por 200 años con el patrón de desarrollo basado en recursos naturales. El ciclo de la plata, el ciclo del estaño, el ciclo del gas y ahora inclusive hay el ciclo del litio. Y este patrón de desarrollo, que es una forma de generarte riqueza, pues ha sido administrado por modelos económicos, unas veces estatistas, otras veces más privados. Pero los resultados en ambos casos han sido pobres. Nuestras tasas de crecimiento son bajas, nuestro desarrollo empresarial es pequeño, nuestra productividad es pequeña, el crecimiento tampoco ha sido significativo y en gran medida se debe a que estás preso de lo que son los recursos naturales. Estás preso de lo que técnicamente se conoce como la maldición de los recursos naturales, donde caminas en círculos, ¿no es cierto? Simplemente capturando renta de los recursos naturales. Y eso lo hemos hecho nosotros en Bolivia, y en América Latina es muy parecido, tanto desde la perspectiva privada como desde la perspectiva estatal. El mundo está cambiando cada vez más a una economía de ideas, una economía de tecnología, la inteligencia artificial, y por lo tanto, el desafío que tenemos nosotros como país es transitar de un patrón de desarrollo basado en recursos naturales a un patrón de desarrollo basado en capital humano, ¿no? Y de esa manera vas a pasar de un recurso completamente no renovable, como pueden ser los minerales, el gas, el petróleo, a un recurso, ¿no es cierto?, a un recurso totalmente renovable, que son las ideas, ¿no es cierto?, y todo producto o servicio son ideas. Entonces, caminar a un país que se base más en capital humano e ideas. Bolivia no va a seguir la trayectoria tradicional de la industrialización en el mundo, que hace la primera revolución industrial, después la segunda revolución industrial, después la tercera, después la cuarta, y así sucesivamente. Bolivia tiene que salir del patrón extractivista que tiene y saltar a la cuarta revolución industrial. Y eso lo logras con capital humano. Por lo tanto, el desafío en los próximos 200 años, ya que estamos con el bicentenario, es con la conquista del planeta educación. Y esa conquista del planeta educación, en primer lugar, debe ser basado en un modelo más privado, con mayor participación del emprendedurismo local, ¿verdad? Pero, ¿no es cierto?, esa conquista de esa misión es responsabilidad de universidades, de colegios, de institutos técnicos, de empresas, de instituciones, de organizaciones gubernamentales, de familias. Tenemos que entrar en el modo educación, en el modo capital humano, ¿no es cierto?, de todos los lados. Hay una autora a mí que me gusta mucho, que se llama Mariana Mazzucato, es una economista, que dice, que te pone el ejemplo que los países tienen que ponerse misiones, y utiliza el ejemplo de Estados Unidos de hace muchos años atrás, en los 60, cuando Kennedy puso la misión de ir a la Luna. Y imagínate eso, que parecía muy loco en esa época, además los 60, movilizó a todos los actores económicos, institucionales, tecnológicos, a empresarios, a matemáticos, a cientistas, movilizó a la sociedad para conquistar la Luna, y lo hicieron en menos de 10 años. Entonces, tú te imaginas la cantidad de actores, la cantidad de empresas, la cantidad de redes que se fueron creando para, al fin, ¿no es cierto?, en el 69, ir a la Luna y alunizar, ¿verdad? Entonces,
Los desafíos que tienen economías pequeñas como la boliviana es conquistar el planeta educación, pero para eso necesitas un trabajo en todos los niveles. Entonces, no es solamente un problema de una mejor universidad, un mejor colegio. En realidad, son centenas de actores que tienen que movilizarse y que el objetivo del desarrollo, la meta del crecimiento, los propósitos de las políticas públicas tienen que tener una misión, un norte. En ese caso es el capital humano, que es el recurso renovable más poderoso del siglo XXI, la base de toda la transformación digital, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y lamentablemente, pues en Bolivia, por todo lo que ha pasado en estos 20 años, pero también en toda la historia económica de Bolivia, el stock de capital humano en Bolivia es muy bajo. Aquí no va a haber modelo que funcione con el stock de capital humano que tienes. No va a funcionar, no va a funcionar ni el capitalismo de Estado, ni el capitalismo privado, porque simplemente no tienes la base de personas preparadas para llevar adelante cualquier modelo. Entonces, si no das un shock educativo en los próximos años, desde todos los niveles posibles, ¿no es cierto?, difícilmente vas a poder hacer el catch-up, ¿no es cierto?, vas a poder alcanzar una productividad, una competitividad basada en la transformación digital, en la industrialización de los servicios, etcétera, ¿no? Capital humano como el recurso más importante, entonces, querido Gonzalo. Vamos a tener mucha relación en ese sentido. Vamos a estar hablando contigo después de este podcast porque tenemos muchos proyectos nosotros que por ahí pueden entablar. Hemos sido dependientes del gas durante mucho tiempo y tenemos que diversificar, ¿no? Se habla mucho del litio como un nuevo recurso. Hay posturas sobre el litio, se dice que no se pueden generar baterías en Bolivia, algunos dicen que sí, lo están politizando mucho el tema del litio. Quisiera entender un poquito tu perspectiva sobre esto y una cosa más que a mí me parece muy interesante desde el lado económico y que creo que no se le está dando la fuerza que debería, que es el turismo. El turismo tiene una capacidad enorme de generar dólares para Bolivia y no se están generando ideas que deberían hacerlas desde el gobierno. Entonces, en esta necesidad de diversificar las acciones para que podamos generar estos parches que nos puedan ayudar a ir mejorando la economía, ¿cómo ves tú estos dos temas particulares que te estoy comentando? Definitivamente, ¿no es cierto?, esos son dos posibles caminos a seguir, pero yo insisto que tenemos que romper con la maldición de los recursos naturales y tienes que colocar un nuevo propósito a la sociedad. Necesitas un nuevo sueño. Si vas a seguir escarbando la tierra y buscando que la Pachamama te dé la riqueza para privatizarla o para estatizarla, vas a seguir caminando en círculos. Por lo tanto, si levantas la cabeza, los negocios están en la nube del Internet, están en las ideas, está en el capital humano más sofisticado. Entonces, el tema del litio, el tema de la agroindustria, el tema de otras minerales, tienen que ser las últimas fronteras extractivistas y el primer puente hacia la cuarta revolución industrial. Porque si vamos a reproducir con el litio lo que hizo que el estaño, la plata y otros minerales, vamos a seguir caminando en círculos. Por lo tanto, yo veo el litio como un camino, no como un objetivo. En el altiplano boliviano, donde esté el litio, vamos a poder almacenar, obviamente con el litio, y vas a poder vender el litio, digamos, en la cadena de valor de diferentes productos. Pero más interesante que eso, o complementario a eso, es que en el altiplano boliviano, donde tienes una radiación solar brutal y un frío del demonio, ¿no es cierto?, y unos vientos a veces huracanados, tú tienes que comenzar a tener nuevas ventajas comparativas, vender frío, vender sol, vender energía, ¿no es cierto?, renovable. Entonces, Bolivia siempre ha estado en el centro de América Latina y mucha gente en el pasado nos presentaba como el hub, como el centro de distribución de gas en el mundo y en América Latina en particular, en el mundo a través del liquid natural gas con el LNG, pero sobre todo en América Latina.
por la posición geográfica. Esa posición geográfica continúa también en la nube del Internet. Tú podrías ser un hub de distribución de información, ¿no es cierto? Un hub tecnológico. Entonces, ¿por qué no instalar cerca al Salar o en todas esas alturas que hay en el altiplano boliviano y también en parte en Santa Cruz por el sol y los vientos, grandes centros de datos, ¿no? Que venga Google, que venga Amazon, que vengan grandes compañías que manejan datos. ¿Qué les vamos a ofrecer? Les vamos a ofrecer frío, ¿no es cierto? Les vamos a ofrecer sol, les vamos a ofrecer energía, van a bajar sus costos. Tenemos que crear clústeres tecnológicos. Además, cuando no haya sol y no haya viento, les vamos a ofrecer forma de almacenar esa energía, que va a ser sobre todo energía, digamos, a través del litio. Entonces, yo el litio lo veo dentro de un clúster tecnológico, lo veo en un conglomerado donde se convergen. Para eso es fundamental capital humano. Entonces, los grandes centros de datos que desde donde tú estés y que Amazon Latinoamérica esté en Bolivia y de ahí distribuya datos, información, streaming, todo a Brasil, Argentina, Perú, a Chile, en fin, a todos los países, pues es una idea que podría funcionar, crear aquí arriba, ¿no es cierto?, una red fundamental de información, de datos. Entonces, eso que parece muy loco, Argentina lo está haciendo ya hace algunos años. Tienen en Colcachá, si no me equivoco, es Colcachín, creo, un parque solar gigantesco. Y el primer servidor de Amazon va a ir a Jujuy, cerca a La Quiaca, a 4.000, 5.000 pies de altura, 5.000 metros de altura, perdón. Entonces, en el caso del litio, hay que pensar más allá de simplemente la exploración y hay que pensar en las tierras raras, en fin, ahí hay un camino muy importante. Lo mismo con la plata, lo mismo con el estaño, lo mismo con el cobre que tenemos poco, pero tenemos. Entonces, pero esa nueva minería tiene que conectarse a la cuarta revolución industrial. El mundo está entrando en una transformación energética significativa, va a dejar de usar poco a poco, ¿no es cierto?, el petróleo, el carbón, y va a caminar hacia a la energía solar, eólica, y para todo eso tú vas a necesitar una nueva minería. Y esa nueva minería, por ejemplo, todos los paneles solares de gran calidad y rendimiento son hechos de plata, ¿no es cierto? Entonces Bolivia tiene que no solamente hacer los espejos de plata aquí en Bolivia con plata boliviana, sino toda la tecnología, el software que está por detrás de eso. Lo mismo con la energía eólica, ¿no es cierto? Todas las centenas de cables que hacen mover las grandes hélices que tienen la eólica, vas a necesitar metales. Entonces, en el tema minería, ese es el mecanismo a través del cual tú pasas de la última frontera extractivista a la cuarta revolución industrial. Ahora, en el tema de turismo es clave, ¿no es cierto? Bolivia nunca va a ser industrializada en el sentido de China o de Corea del Sur. Aquí no va a haber el auto boliviano, la licuadora nacional o el refrigerador de Santa Cruz. Eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú puedes hacer es industrializar servicios. Y uno de los servicios, sin duda alguna, es el turismo, la gastronomía, todo lo que se conoce como economía naranja, la economía de la cultura, de la fiesta, de la arquitectura, de la historia. Entonces, ahí hay un potencial enorme. Se ha hecho un estudio hace muy poco tiempo atrás en Bolivia donde se dice que habrían 3.000 millones de dólares en el tema turismo. Correcto. Lo mismo si piensas en el tema agroindustrial, ¿no es cierto? La innovación tecnológica y productiva es un gran desafío en la agroindustria que no puede seguir dependiendo de la expansión de la tierra para ser, digamos, competitivo. Hay que ir hacia arriba y en menos tierra. Y para eso necesitas capital humano, tecnología, innovación, biotecnología, en fin, ¿no es cierto? Todo este proceso. Entonces, esas son las oportunidades que Bolivia puede tener en términos económicos, pero como te digo, si no tenemos el nivel de stock de capital humano adecuado, ninguna de esas cosas es posible y estás condenado
a explotar el litio, que se acabe el litio, de repente aparece otra cosa a futuro, o del manejo marginal del turismo o de la agricultura, digamos, expansiva, que en algún momento tiene efectos muy duros sobre la sostenibilidad, ¿no? Claro, claro, qué complicado es porque, como tú dices, tenemos las condiciones, inclusive analizando el otro día, nosotros hablamos mucho sobre criptomonedas acá en el programa y ramas afines, y hay una oportunidad de negocio con el minado de Bitcoin en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes condiciones como bajos precios en electricidad en relación a algunos otros países que también hacen minado. Tienes las condiciones del frío en lugares como el altiplano, necesitas lugares que tengan ese tipo de condiciones y serían perfectos, pero no tenemos ni siquiera normado el tema, entonces no hay los factores. Necesitamos desde el tema humano para generar todos los pequeños pasos para poder generar todas estas oportunidades. Pero si desde la oportunidad con los inversores está complicada porque el riesgo país es tan grande, entonces ya estamos partiendo con desventaja porque ni siquiera tenemos oportunidad de que un inversor venga a un país donde probablemente se encuentre con un paro, con una situación social complicada, con una situación política. Entonces eso es lo que nos está llevando, creo que cada vez a empeorar en lugar de ver una luz en el horizonte, ¿no? Querido Gonzalo, tenemos un evento contigo que estamos preparando para el 8 de febrero. Hemos tocado temas muy interesantes en este programa. No quisiera desarrollarlos más porque prácticamente vamos a empezar ya a contar y a develar un poco lo que va a ser el evento del 8. Nosotros estamos muy expectantes, a tu llegada, a poder tenerte en el evento para que puedas contarle a todo el público sobre toda esta situación y también contarles sobre los siguientes pasos y cuáles van a ser las oportunidades que todos pueden tener para poderse empezar a proteger. Creo que con eso vamos a ir cerrando ya el podcast. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el espacio. Te esperamos el 8 de febrero y no sé si quieres mandar un mensaje ahí también para el evento, para que la gente que está conectada y nos está mirando también sepa de qué vas a conversarnos, un poquito un resumen de los temas puntuales que vamos a tener contigo en el evento. Bueno, mira, sí, va a ser creo que un evento súper interesante sábado 8 de febrero. Donde yo básicamente lo que voy a hacer es una lectura de la situación económica, social y política, enfatizando los desafíos macroeconómicos y viendo cómo eso afecta de diferente manera a personas, empresas, instituciones, sugiriendo algunas maneras básicas para protegerse de esto, pero sobre todo también hablando un poco de cómo se puede transitar, ¿no es cierto?, a un nuevo patrón de desarrollo basado en capital humano. Es una tarea difícil, es como cambiar la turbina de un avión en pleno vuelo, pero se lo puede hacer, otros países lo han hecho, ¿no es cierto? Y ese va a ser el desafío y contarles un poco qué perspectivas hay desde la perspectiva económica, cómo paramos todos estos deterioros macroeconómicos, cómo nos conectamos a los temas del desarrollo a futuro, cuál es un poco cómo acompaña la política o no acompaña la política, o cuáles van a ser los desafíos que la política tiene para acompañar estos desafíos que tienen que ver con el ajuste económico y la perspectiva de crecimiento sostenible, y vamos a hablar, por supuesto, de cómo transitamos a nuevos modelos de desarrollo, ¿no? Por supuesto, también vamos a hacer algunos escenarios prospectivos de la política, donde buena parte de las buenas ideas a veces se trunca, desaparece, y vamos a ver qué escenarios hay en el tema político, ¿no? Y siempre, digamos, de alguna manera también con un optimismo moderado, ¿no es cierto?, con paciencia estratégica. Yo creo que hay oportunidades que están apareciendo en Bolivia y en el mundo. Las cosas no están fáciles, pero los desafíos que nos estamos colocando no son porque son difíciles que no los vamos a hacer, sino precisamente, como decía Kennedy, porque son difíciles los vamos a afrontar.
Entonces, un poco por ahí va a ir mi presentación. De eso se trata la vida, ¿no? De afrontar todos esos momentos y superarlos. Me llevo, Gonzalito, de ti el capital humano como una inversión muy importante, la educación. Estoy de verdad muy agradecido contigo por el tiempo y feliz de poderte tener en el evento. Quiero escuchar esa charla ya el 8 de febrero, así que invitar a la gente que nos está viendo también a que sean parte de este evento. Les vamos a dejar en la parte de abajo de los comentarios la información para que puedan comprar las entradas. Gracias, querido Gonzalo. Nos estamos viendo pronto.